Cómo no, dale, vamos. Hoy, Guillermo Moreno, empresario y economista, estuvo a cargo de la Secretaría de Comercio e Interior desde el 2006 hasta el 2 de diciembre de 2013. Durante 2 años, fue agregado económico de la Embajada Argentina en Roma, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, por el partido Principios y Valores. Bueno, ahí estamos, Principios y Valores, Guillermo Moreno en cámara. ¿Cómo le va, Moreno? Buenas tardes, Carlos Méndez lo saluda. ¿Qué dice? ¿Qué tal, Méndez? ¿Cómo andás? Bien, Mucho bien, tiempo bien. que no hablo con vos. Te mando un fuerte abrazo. Ahí estamos, igualmente. Bueno, a ver, Guillermo, usted es asociado con lo que es una mirada económica. Le pregunto, ¿cómo estamos económicamente y este presente? ¿Cuánto tiene de responsabilidad la pandemia y cuánto de la gestión, según Moreno, del oficialismo en lo que es la conducción de Martín Guzmán? Mire, la conducción obviamente es del presidente Fernández, el Sí. Poder Ejecutivo es unipersonal y él es el gran responsable de todo lo que está pasando. Mire, ya se puede medir. Para marzo del año pasado eso era imposible, porque no estaban las mediciones anualizadas del impacto de la pandemia en el mundo, pero eso ya se cuantificó y da un 4% promedio. Por lo tanto, si según las cifras oficialistas la economía decreció un 10%, según Moreno decreció un 14%. Sí. Pero tomemos las cifras oficiales, un 10%. De ese 10, 4 le corresponden a la pandemia y 6 le corresponden a Alberto Fernández. Así que me parece que con eso está todo dicho. Y le pregunto, en lo que tiene que ver con la mirada política, ¿por qué Moreno, que es un hombre que fue una parte importante de la gestión del gobierno de Néstor Kirchner, de Cristina Fernández, 8 años, ¿por qué no hay un Moreno participando de la primaria del Frente de Todos? ¿No había lugar? Bueno, porque no es un problema de lugar, es un problema que el presidente se definió socialdemócrata. Mire, yo lo dije hace mucho tiempo que el presidente no es apto. Se lo dije a Cristina públicamente cuando le eligió. Dije, mire, eligió al peor. Yo lo conozco hace 30 años. Esto que está gobernando ahora es un Alberto Fernández auténtico. Esto es Alberto Fernández. Incluso las declaraciones de recién, que me las acaban de pasar, que cuando me caigo me levanto y si me pierdo me encuentro y que lo importante es seguir cantando. Esto es Fernández. Mire, Pero, esto es de recién. Pero Guillermo, pero usted es un hombre, usted es un peronista orgánico, digo. Si lo elige Cristina, sí. ¿no debería usted como un peronista ordenado, digo, acatar, me lo banco, no me gusta y veo qué pasa después, pero dentro del, sin sacar los pies del plato? No, ¿sabe qué pasa? Lo que quiera. Cristina no tenía conducción en el Partido Justicialista. Yo era conducción del Partido Justicialista. Yo era del Consejo Nacional, no Cristina, sí. Mucho menos Alberto, que era presidente del Partido Parte. No es lo que habíamos acordado en el Partido Justicialista. Habíamos acordado que salía una fórmula por consenso y si no, iba a haber pasos competitivas. Ninguna de las dos cosas. No sé por qué Cristina tomó una decisión en soledad, porque la metodología también es ideología. Y no tenía los atributos del mando Cristina para erigirse en conducción del movimiento peronista, porque 2 años antes había ido por afuera del Partido Justicialista en Unidad Ciudadana. Por lo tanto, no era correcto lo que estaba tomando como decisión metodológicamente. Ahora, más incorrecto fue el presidente del Partido Justicialista, que violentando lo que habíamos acordado, no hace unas pasos competitivas. Eso era Gioja en ese momento, ¿no? No hacer una... Gioja en ese momento. ¿Qué hizo? Sí, era Gioja, sí. Y era lamentablemente el que acababa de fallecer, el compañero Landó, el apoderado. ¿Qué es lo que hicieron? Lo mismo que hicieron ahora en la provincia de Buenos Aires para bajar las listas. Hacen un reglamento electoral tan restrictivo. Por ejemplo, si Rodríguez Sá o Scioli se querían presentar en una fórmula presidencial, tenían que conseguir los avales del Partido Comunista para esa fórmula. O de Nuevo Encuentro, claro. o del partido de Massa que se acababa de incorporar. Bueno,
Eso es impensable. Yo sé dónde viven los afiliados justicialistas. ¿Cómo voy a saber dónde viven los afiliados comunistas? Yo creo que esta fue la metodología que siguen repitiendo ahora. Por eso digo, están muy equivocados, pero muy equivocados en el Frente de Todos. Y la verdad que no sé a dónde quieren llegar, ¿eh? No sé a dónde quieren llegar. Moreno, ¿qué tal? Carolina Ramos los saluda desde el piso. ¿Por qué no nos cuenta a qué sector del electorado usted está apuntando? ¿Está apuntando a un desencantado con el gobierno? ¿Está apuntando a un opositor más duro? ¿A quiénes busca representar? Al peronismo. Yo soy, desde los 14 años empecé en la juventud peronista y voy a morir peronista. Y después de las declaraciones de ayer de Cristina, donde dijo, sí, Kirchner era verdad, que nos decían, mirá que nos quieren bajar el precio cuando nos dicen kirchneristas, pero en realidad somos peronistas. Ella, bueno, yo lo afirmé siempre eso, porque no entiendo qué es esa categoría de kirchnerismo. Somos peronistas. Sí. En una interna, si hay uno de estos, no, acá se entiende, pero cuando hablamos externos a nosotros, somos todos peronistas. Y Kirchner decía eso. Ahora Cristina ayer modificó ese planteamiento, o al menos le agregó otro pensamiento y dijo, yo nunca estuve a favor de eso. Yo le decía a Néstor que estamos equivocados, porque si no conocieron a Perón, ¿cómo va a haber peronista? Y entonces se creó el kirchnerismo. Y ahí en ese momento lo enfocan a Moró. El mismo Moró que allá en el año 85 llenó la Argentina, no la ciudad de Pasacalles, la Argentina de Pasacalles con el tercer movimiento histórico, 85, Sí. Después que ganan la primera elección, que ya no es de medio turno porque en aquel momento duraban 6 años los mandatos. Sí. Entonces, ganan el 83 y ganan la de diputados del 85. Ese lunes, todo el país, con los famosos pasacalles por el tercer movimiento histórico. ¿Qué termina aconteciendo? Que el peronismo no había cumplido su misión. Por lo tanto, esos pasacalles pasaron al olvido. Ahora resulta que este mismo Moró, y evidentemente con algunos de los que aparentemente eran nuestros, como Alberto Fernández, que se define socialdemócrata, están planteando el tercer movimiento histórico de vuelta. Por eso hablan del posperonismo. ¿A qué electorado voy a ir? Al peronista, diciéndole, Guillermo, vote peronismo. Pero el peronismo vuelve. Sí. Sí. Quizás, mirá lo que te voy a decir. A ver. Quizás estamos empezando la resistencia más importante en la historia del movimiento peronista. Porque las anteriores resistencias solo nos mataban. Pero Guillermo, usted y que para conoce, nosotros Guillermo, los hombres de sí. la trascendencia... Perdón, termino. Sí. Para nosotros los hombres de la trascendencia, la vida no es lo más relevante. Lo más relevante son las ideas. Alberto Fernández, Moró y compañía se quieren quedar con el peronismo para cambiarle su doctrina. Y nosotros somos los anticuerpos, no se lo vamos a permitir. Guillermo, por lo tanto, ¿a quién apuntamos? Al peronismo. Ahí está. Yo no sé lo que quieren, la verdad, Alberto Fernández y Moró. A Moró se lo podemos preguntar porque lo vemos seguido por acá. Pero digo, usted no puede negar que el peronismo... ¿Cómo no sabe? Alberto Fernández lo dice siempre. Por eso, pero Alberto Fernández le dijo a Fontevecchia pero escúchame, sí. Alberto Fernández le dijo a Fontevecchia, soy socialdemócrata. ¿Cómo no te interesa bien, lo que dice Alberto Fernández? Pero eso de que haya o radicales o socialistas en el gobierno, usted que lo conoce la historia mejor que todos, digo, el peronismo desde el comienzo tuvo socialistas, conservadores, comunistas, digo, que esté la verdad, desde sí, Bramulia y Vicente Solano Lima en los 70, ¿qué problema es que esté un radical como Moró? Al contrario, siempre hubo extrapartidarios. Pero escúcheme, no confundamos. No, a ver. Perón decía, no, pero es que por eso es importante leer la doctrina, cosa que el presidente, vos lo escuchaste también decir que tiene más influencia de Bob Dylan que de Perón, ¿no? Bueno, escucha Bob Dylan, ¿no? Pero Perón no cantaba, Moreno, déjelo que escuche Bob Dylan. No, pero él dijo... No, él dijo eso, no que escucha Bob Dylan. No, pero escúchame, no dijo que... No, pero escúchame, a ver. No, pero no lo tomemos la chanza. Él dijo que lo influenció más Bob Dylan que Perón. No dijo que lea a Bob Dylan, todos escuchamos a Bob Dylan. ¿Qué tiene que ver escuchar o leer a Bob Dylan con decir que tiene más influencia que Perón?
Él dijo lo que te estoy diciendo, Sí. dijo, soy socialdemócrata y tiene más influencia sobre mí Bob Dylan que Perón. Primero, y el movimiento hippie que las 20 verdades. Esa es la cabeza de Alberto, y vos lo sabés tanto como yo porque lo conoces. Ahora, volvamos al tema Moró. Sí. Con el tema Moró no hay ningún inconveniente. El tema es que justo la televisión me lo ponché ayer, cuando Cristina está diciendo eso. Segundo, y vos sabés cómo son los directores de cine, no ustedes los periodistas, Sí. pero los directores son bravos. ¿Está bien? El muchacho que está manejando el camión de exteriores, vos sabés cómo trabaja. ¿Está bien? Bien. En ese momento está guionado, le dice, cuando Cristina dice eso, vos me lo metés a Moró. Listo, era un ejemplo. Pero ¿qué decía Perón? Perón decía, ganamos con un frente electoral, que es lo que vos decís, Sí. pero gobernamos con la doctrina. Cuando a Alberto Fernández le preguntaron cuál es la doctrina de este gobierno, ¿qué contestó Alberto Fernández? No, no tenemos doctrina porque somos un gobierno de coalición. Este muchacho es socialdemócrata, gobierna como Alfonsín. En vez de copiar a Kirchner, que fue exitoso, copia a los fracasados. Y entonces está fracasando. Y los peronistas no tenemos nada que ver con este. Entonces, como no tenemos nada que ver con esto y no vamos a ser responsables del fracaso, vamos en la provincia de Buenos Aires a pavimentar el camino para el próximo gobierno peronista. Y vos sabés que si no hay una oferta electoral peronista en las próximas elecciones va a ser muy difícil que haya un próximo gobierno peronista. Y el pueblo necesita un gobierno peronista, no un gobierno socialdemócrata. Precisamos un gobierno exitoso como el de Kirchner, no fracasado como el de Alfonsín y de la Rúa. Moreno, Mauricio Cantando lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo andás? Bien. Moreno, consultarlo porque un tema que nosotros hablamos habitualmente con los diputados, usted sabe, y uno de los temas más recurrentes en las últimas entrevistas tuvo que ver con la suspensión de las exportaciones de carne. Por un lado, los diputados oficialistas decían que era necesario porque el intermediario del comercio de carne era el que definía el precio y por lo tanto la apertura de las exportaciones a China habían generado el precio en la carnicería. Y la oposición decía lo contrario, decía nosotros exportamos una cantidad de cortes a China y no son los mismos que se venden acá, y inclusive nos contaban la cantidad de empleados que estaban perdiendo, por ejemplo, un frigorífico de General Pico. Le pregunto, como ex secretario de Comercio Interior y candidato a diputado, ¿quién pone el precio de la carne en Argentina? Mire, primero, no creo que haya habido ningún diputado que hable de los intermediarios. Eso no lo escuché, yo miro habitualmente, no se arma así. El esquema es productor. El productor va a distintos tipos de frigoríficos que pueden tener matrícula de exportación o matrícula solamente de despostado, y puede ser ciclo integrado o no. Integrado significa entra el animal vivo y sale las 2 medias reses. Y después hay algunos muchachos llamados matarifes que compran el animal, hacen el trabajo de fazón donde el animal es faenado y después con las 2 medias reses la salen a vender. ¿Qué es lo que pasó en este momento? ¿Qué es lo que pasó? Mire, una situación muy particular. Yo me acuerdo de una reunión, era Domínguez, ¿se acuerdan? El presidente de la Cámara de Diputados. Sí, Julián Domínguez. Ministro de Agricultura, Sí. Julián Domínguez, era hombre de Chacabuco. Sí. Era ministro de Agricultura. Entonces me llama Cristina a una reunión urgente, había llegado el ministro de China, estábamos los tres ahí en la Casa Rosada, y Cristina me dice, escúchelo al ministro, mire qué buena noticia que tiene Julián. ¿Cómo no, ministro? Lo escucho atentamente. Bueno, Guillermo, me dice Julián, acabamos de abrir la exportación de carne, obviamente bovina, a China. Sí. Yo me lo quedo mirando. Y entonces le digo, ¿y qué carne le vas a vender? Bueno, obviamente, me dice, Guillermo, te acabo de decir bovina. No, ¿qué categoría, Julián? Vos sabés lo que te estoy preguntando. ¿Le vas a vender la carne de exportación o le vas a vender la carne vaca buena, que es la que se comen los muchachos en la provincia de Buenos Aires y en el sur de la capital federal? Porque Palermo y demás se comen ternerita, vaquillona, novillo liviano. La vaca buena es la que se come la muchachada. En ese momento Julián empieza. Entonces Cristina, aquella Cristina, dijo, bueno, seguimos la reunión en otro momento, ya los voy a convocar, déjenme que tengo que hacer. Nunca más se convocó esa reunión. ¿Qué pasó?
En el gobierno de Macri, el que también era ministro pensó que le encontró el agujero al mate y le empezamos a exportar a China la vaca buena, que es la que nos comemos nosotros, la de hueso grande. Esa no se exportaba. Entonces vos podías exportar y tenías una categoría de animal que quedaba en casa. Claro, ¿cuál es el problema que tenés ahora? Y esto Alberto Fernández lo sabe desde que ganó las PASO, y si no lo sabe lo tendría que haber aprendido en 2 años, ¿no? Que no solo los chinos se están comiendo la carne que antes te comías vos, sino que encima, a diferencia de nuestro gobierno y porque él no hace lo que tiene que hacer, necesitamos los dólares de los chinos. Por lo tanto, tenés un problema. O el pueblo no come carne o te quedás sin los dólares de los chinos. Durante 1 año y medio decidió que el pueblo no coma carne. Por eso bajó la ingesta de carne vacuna en el pueblo argentino a 43 kilos per cápita, que es un promedio mentiroso, porque los de arriba siguen comiendo lo que comían antes y los de abajo no comen nada. Comen alitas de pollo. Claro, cuando esta situación llega a un nivel donde ya prácticamente no hay asado en las pobladas argentinas, ya ni alitas de pollo, y encima vuelve a aumentar la carne porque los chinos se recuperan de la pandemia y quieren volver a comer proteínas cárnicas, te sube el precio. ¿Y qué decisión toman? Y bueno, la única que les quedaba, porque no habían hecho lo que tenía que hacer, que es incrementar la producción. ¿Cuándo lo empiezan a hacer? Esta semana. Que se les ocurre hacer un programa ganadero. ¿Después de qué? Después que hace como 60 días le dijimos cuál era la solución, lo escribimos, le hicimos un artículo en el diario, le dijimos, muchachos, aumenten la producción, que ahora se puede expandir la frontera pecuaria. Ahora en Formosa, en el Salta, en Chaco, en Misiones. Hay un pasto que se adaptó, que viene de África, previo a pasar por Australia, y los animales se pueden alimentar y tenés un poco más de logística, pero estás en condiciones. Ahora, empezaron esta semana. Vos imaginate que necesitas por lo menos 1 año y medio. Tendría que haber empezado en agosto del 19, pero Alberto es así. Siempre está después de los acontecimientos, igual que con su fiesta, sus fotos, ahora los videos. Lo conozco hace 30 años, siempre va de atrás, muchacho Alberto. Por eso este gobierno fracasó y va a seguir fracasando. Moreno, le quiero preguntar por el tema inflación. Básicamente, ¿por qué estamos en los niveles en los que estamos? Y si se puede hacer algo desde el Congreso para atacar el problema, ¿no? Si hay algo que hacer desde el Congreso para solucionar el tema de inflación. Mire, lo primero para solucionar el tema de inflación hay que hacer lo que hizo el último gobierno peronista, que fuimos los únicos exitosos en este siglo. Fracasaron los radicales, fracasó el PRO, fracasa el progresismo ahora con Alberto Fernández. Los únicos exitosos en este siglo fuimos nosotros los peronistas. ¿Qué hicimos? Primero ordenamos la macroeconomía, gastamos menos de lo que recaudábamos y le vendíamos al mundo mucho más de lo que le comprábamos. ¿Quién hizo eso? Empezó Dualde, siguió Kirchner y después Cristina. Es muy fácil. Hay que copiar los exitosos, no los fracasados como Alfonsín. Pero mire, esto están haciendo todo exactamente al revés. Copian a Alfonsín, incluso ahora llegó al paroxismo la mesa de dinero del Banco Central, que está haciendo en estos momentos ni lo que machinea el presidente del Banco Central de Alfonsín se atrevió a hacer. En algún momento Machinea dijo basta, porque estaba destruyendo la Argentina. Él sabía que colapsaba Alfonsín, pero antes que Alfonsín está la Argentina. Estos muchachos siguen y siguen y siguen. Mire, desde el Congreso, o sea que hasta que el Poder Ejecutivo no esté en manos de un peronista, esto no va a tener solución. Desde el Congreso lo que le vamos a proponer a la sociedad es una ley de arrendamientos rurales en la Pampa Húmeda. Y lo estamos conversando con los grandes terratenientes. De hecho, La Nación le puso a ese proyecto de ley de Moreno quiere un ahorro forzoso para los terratenientes. Y a partir de ahí le bajamos el costo de los alquileres a los productores. Al usted bajar el costo de los alquileres y complementariamente bajar el costo de la energía, porque no podemos tener el gasoil a $1. A $1 lo llevó Galucho, el peor plan de negocios de YPF
que uno conoce, por eso lo siguió después el gobierno de Macri con Aranguren. Usted acuérdese que Galucho estuvo 6 meses al frente de la presidencia de YPF con Macri. Sí. Por eso le dicen el mago, porque pasó de ser un empleado que puso nuestro gobierno a ser el dueño de una petrolera. No conozco a nadie, salvo a él, y es un caso único en el mundo. Debe ser por eso que le dicen el mago. Mire, Galucho ya puso el gasoil a $1. A partir de ahí, nuestro modelo económico desapareció, porque vos no podés tener en la Argentina el combustible caro en términos internacionales. Y hoy está carísimo en la Argentina. Bueno, muy bien. Si vos llevás de vuelta el litro de gasoil a 60 centavos de dólar y resolvés el tema de los alquileres en la Pampa Húmeda, más los equilibrios macroeconómicos que antes cité, estamos en condiciones de empezar a abordar el tema inflacionario. Pero para eso tenés que tener un gobierno peronista. Bueno, pero te podés imaginar que dale, Alberto no va a ir a decirle esto a la sociedad rural. Moreno, si saca 3 puntos en la provincia, usted va a ser diputado y seguramente le va a tocar discutir el presupuesto de 2022 que se va a presentar el 15 de septiembre. O sea que si saco No. si saco 9 somos 3, si saco 12 somos 4. Si saca 6 son 2 Y y si si saca saco 9 15 son 3 y si saca 15 serán 6 o 7, ¿o no? Tengo Cinco, más o menos sí, medio. sí. Sí, cinco, 6 ¿no? o 7. Y si saco 20, Y si Bueno, saca... no, pero no voy a sacar 20, No no te creo que asustes, saque 20, no te asustes, no te asustes, no te asustes, va a sacar- no te va a asustes. sacar- Pero, no. Con 3 va a ser diputado. sí. ¿Cuánto vamos a sacar? Yo Pero creo- ¿cuánto vamos a sacar? ¿Cuánto decís vos que saco? No sé si llega a 3. Ok, listo. No, ahora, Guillermo, dale, pregunta. Dale. Iba la pregunta de que si saca No es lo 3, que dice, salvo Berbisky, yo te voy a contar. Sí. A ver. Salvo Berbisky, no hay ninguna encuesta que diga ¿Sabe eso. qué No, pa- por sabe eso qué- no me mire. sabe Ni qué siquiera pasa? Clarín. ¿Sabe qué pasa, Ni Moreno? siquiera Clarín No. se ¿Sabe atrevió qué a pasa? decir lo que hace dijiste 10 vos. años que Pero bueno. hace 10 años que las listas se escriben 5 meses antes de las elecciones. Entonces, no sabemos cómo vamos a estar en noviembre. No, está bien, pero vamos a ver. yo te digo Hoy a vos lo digo- que hoy lo veo difícil. ni Clarín, pero escúchame, sí. ni Clarín se atrevió a lo tuyo. Bueno. Clarín puso Y bueno, es entre 1 y 5. Ah, Pero, Guillermo, Ni Clarín se menos atrevió a de lo tres. tuyo. Guillermo, pero un tema que es el siguiente, y después vamos con la cuestión económica, porque podía participar del presupuesto 2023, Sí, no le del tengo un par de 22. preguntas para hacer del Pero presupuesto. la pregunta es, perdón, Guillermo, la pregunta es esta. Digo, usted está muy Sí. acostumbrado a el rol en cargos ejecutivos, donde la verdad que el Ejecutivo resuelve, y bueno, y el Congreso en alguna instancia puede reclamar, pero acata. Digo, acá, ¿cómo va a ser Moreno tan resolutivo, tan ejecutivo, donde va a venir con un bloque chico a tener que discutir todo y donde le van a decir, Moreno, recién llegaste a la cola? Digo, ¿eso lo ve como una complicación? Obviamente que esto es una gran ventana política, pero digo, ¿la gestión en el Congreso puede ser trabajosa para Moreno o no? Y si Kirchner fue diputado y Sí. más ejecutivo que Kirchner, ¿conociste a alguien vos? No, pero Y acá, fue pero diputado, por, así sí, que, pero por acá aparte, vino una yo sola te vez cuento- acá. Vino una sola vez. verdad. Y estaba la mujer en bueno, casa de no, yo voy gobierno a ir y todo- Rossi. yo No es su voy a ir caso. todo- No es su yo voy a ir caso. todo- no voy a ir todos los días. No, pero yo voy a ir todos los días. Pero Miré que estamos le va a mandar en hablando móvil, ¿eh? Sí. sobre si sos, Sí. sobre si sos ejecutivo y te tenés que adaptar. Kirchner fue un extraordinario diputado. Ahora también lo único que me falta es que me digan que no trabajó de diputado. Bueno, son bravos ustedes, muchachos, para tirar abajo los gobiernos exitosos. No, no, pero Ahora en también su me mandato dicen que vino Kirchner una era sola vago. vez. Eso es un dato ¿Quién está objetivo. diciendo eso? No, no. Lo eligieron de diputado, pero no fue nunca. No. Lo dijiste vos. La ¿no? verdad, participó Pero de la escúchame. sesión del Sí, matrimonio. pero está bien, Fue pero- la única vez. Sí, Pero sí. ¿sabés qué pasa? Pero ¿sabés? Trabajaba todos los días de Dios. Pero ya sé, pero era el Entonces, marido no de la me podés presidenta, decir que el Guillermo. último- Usted no es el marido de Sí, la pero presidenta. no por ser el marido de la presidenta. Era Sí. el jefe político. También. No le faltes el respeto. No, pero, a ver, yo no le falto el faltes respeto. No le Ya falto- le está pero- faltando el No. le está faltando el respeto a Alberto Fernández. No, Kirchner. no. No se lo falte vos. No, no, Ahora, no. volviendo al otro. No. Volviendo al otro. Sí. ¿Sabés qué pasa? Yo me casé 2 veces. Sí. En una estuve 22 años y en otra estuve 20. Sí. Estoy acostumbrado a obedecer, no te aflijas, consensúo todo. ¿O quién manda en tu casa? No, Olvidate. yo estoy soltero. Eso, escúchame, Sí. sabés que, bueno, ya vas a tener mandos. Entonces Sí. yo te digo, soy un hombre de consenso. Ahora Está. te pido, por favor, piensen en profundidad. No pueden decir eso que dicen de Kirchner, porque eso lo decía la oposición. Era cruel la oposición con eso.
No pueden decir que fue diputado porque la esposa era presidente y no venía nunca a la Cámara de Diputados. No digo eso. Digo que tampoco se puede comparar Moreno con Kirchner, porque usted, no es el marido de la presidenta, él es el jefe político y por supuesto casi que no era necesario que viniera. Estaba Agustín Rossi, era un bloque enorme a su disposición. Y en cambio Moreno va a estar casi solito con su alma o con 4 o 5 compañeros. Eso es lo que digo. Pero vos estás equivocado. Primero, no tenés que ningunear porque vos leíste el Martín Fierro y hasta el pelo más delgado hace su sombra en la tierra. Está mal lo que están haciendo. A ver, ¿por qué? Vos, escúchame, yo los conozco hace tantos años, al menos a uno de los 3 que están hablando. No eran así. Ahora yo te digo, ¿qué les está pasando? Los agarra Alberto Fernández y les cambia la cabeza. ¿Desde dónde salió eso que ustedes tienen que ningunear? Pero ¿cómo vas a ningunear al representante? Y cuando vos decís, venís solito con tu alma, venís con 2, ¿qué vas a hacer? No vas a poder hacer nada. Pero ¿cómo vas a ningunear así? Pero no, Moreno, yo digo que el rol que tienen los diputados ¿cómo se llama por las eso minorías, si no es ningunear? Moreno, claro, ¿cómo va a ser minoría el peronismo? Para que vea que no lo ninguneamos, yo lo quiero incorporar en el debate del presupuesto. Quiero que el presupuesto se debata el 12 de diciembre. Escúcheme, yo te voy a decir una cosa. Y le quiero preguntar Pero números. ¿cómo va a ser minoría el peronismo? ¿Por qué vos decís eso? Si el peronismo es mayoría en la Bueno, pero entonces usted nunca quiere hablé de mayoría y minoría. Yo dije que Claro. con usted en la banca. Néstor, usted va a estar en una banca. Pero son no 257. yo soy peronista. Está bien. Yo Pero no está dije nada de claro. mayoría y Pero el minoría. problema es... Yo quiero hablar de los números del No, presupuesto ustedes con usted. dijeron son 3. Pero vamos de vuelta. Vamos a terminar esto, después pasamos al presupuesto, que tiene que ser equilibrado sin ninguna duda. Con 3 La puntos cosa es tiene que muy llegar fácil. a una banca. Con 3 puntos llega una banca. Eso está claro. Muy bien. Con 3, pero vamos a llegar más de 3. Yo lo que te digo es lo siguiente. El que no tiene proyecto exitoso es el Frente de Todos que pasa a la intrascendencia. Cuando vos no tenés proyecto político, vas a la intrascendencia y el Frente de Todos no tiene proyecto político. Se terminó, Cristina condujo la fuerza a la derrota y Alberto Fernández la está objetivando la derrota. Vos tenés que, al contrario, darme las gracias de que el peronismo siga vivo y ese es el objetivo. Y en el 23, cuando venga un presidente peronista, te vas a acordar de esta conversación y la vas a escuchar. Cuando el presidente peronista todos los días que gobierne empiece a hacer al pueblo un poquito más feliz, te vas a acordar de esta conversación. Y te vas a acordar, como hoy te acordás, de los muchachos de la resistencia del 58, cuando los milicos, después de bombardearte, torturarte, había unos muchachos que crearon Juventud Peronista y empezaron con el lucha y vuelve. Y no me dejaste terminar antes, cuando te dije, empezó la tercera resistencia al peronismo, y la más importante, porque en las otras 2 solo te mataban. Ahora se quieren quedar con tus ideas y los peronistas no lo vamos a permitir. Y si no hay una oferta peronista en la provincia de Buenos Aires que ponga algunos diputados, no hay base territorial para el próximo presidente peronista. Y te pasa lo de la ciudad de Buenos Aires, que encabezan la lista 2 radicales. Por eso lo del tercer movimiento histórico. Lamentablemente, por primera vez, los que hacen entrismo en el peronismo llegaron a las máximas magistraturas. Bueno, desde abajo empieza la resistencia. Y vos tenés que entender que esa es la lógica de nosotros construyendo una lista peronista. Diciéndole a los peronistas, voten esto, no voten el Frente de Todos. No vayan del Frente de Todos, que es un fracaso presente, a un fracaso reciente como el del Cambiemos. Moreno. Vayan al único gobierno exitoso que hubo este siglo. Y que somos casualmente nosotros, los peronistas. Moreno, presupuesto, diciembre. Ya se vio un avance 30 de junio, sabe que siempre se envía, que acá lo leemos. Hay algunos adelantos, pero también algunas dudas. Las preguntas, no vamos a hablar de los supuestos, que son supuestos, inflación, todo eso. Vamos a hablar de números. ¿Tienen que aumentar los subsidios para Moreno? ¿Tienen que bajar? ¿Cómo tiene que ser el acuerdo con el FMI? Que el avance no lo explica mucho. ¿Tiene que generar pagos para el año que viene? ¿Tienen que posponerse más los pagos? ¿Qué presupuesto quiere Moreno? Mirá, primero vos tenés 7.500 millones de dólares en la Pampa Húmeda.
Vos viste que nosotros los economistas del peronismo, vos sabés que yo presidí la Comisión de Economía del Partido PJ, Justicialista 4 años, ¿no? Estos últimos 4 años. Claro, del Partido Justicialista. Sí. Sí. Bueno, los últimos 4 años del Partido Justicialista, no lo de Alberto Fernández. El gobierno de Macri. Durante el gobierno de Macri. Nosotros le presentamos a Alberto Fernández el 1 de junio del 2020 el último aporte que hicimos los economistas del peronismo, que fue un plan de gobierno. En términos de modelo económico, de eso estamos hablando. Y le decíamos, mira, por acá tenés que ir y si no vas a fracasar. Bueno, es obvio que fracasó. Ahí vos tenés 7.500 millones de dólares en la Pampa Húmeda, donde tenés los únicos negocios rentables. Y por eso vos tenés que poner el máximo de las retenciones y para no perjudicar a los productores, tenés que poner la ley de alquileres que antes te conté. Vos le bajás los costos por un lado y por el otro lado, aplicándole las retenciones, hay 7.500 millones de dólares en juego. Con eso resolvés el problema. Por eso la sociedad rural, las actuales. Pero te acabo de decir al máximo posible, lo acabo de decir. ¿Qué parte no entendiste de lo que dije? No, actualmente ¿cuántos son? Entonces te vuelvo a decir. Y en la soja estás en el 30, tenés que ir al 35. Y todo al máximo posible. Eso obviamente te lo dan los precios internacionales. Por eso te digo, para la soja te da el 35, con ley de alquileres para los productores. ¿Qué dijo Alberto Fernández cuando le dimos la propuesta? Ah, no, nos vamos a pelear con la sociedad rural. ¿Qué le dijimos nosotros? Entonces te vas a pelear con los jubilados y los pensionados. ¿Qué terminó pasando? El socialdemócrata alfonsinista de Alberto Fernández, igual que Alfonsín, se pelea con los jubilados y no se pelea con la sociedad rural. Ni siquiera los reta como los retó Alfonsín aquella vez en el predio de la rural. Mirá lo que te digo, con eso, que la nación lo llama ahorro forzoso, y estoy dispuesto a discutirlo en esos términos. Ahorro forzoso. Con eso prolijamos el presupuesto. Obviamente lo que tenés que hacer es poner la Argentina a trabajar. Naturalmente los subsidios energéticos fuera. Porque no creo que vos me hubieses hablado cuando hiciste la pregunta de los subsidios energéticos, sino de los subsidios en términos sociales. Los subsidios energéticos afuera, porque lo que se hace es hacer costos, como lo hacía Moreno cuando era secretario de Comercio. Y no era necesario, más allá de algún subsidio con el transporte, muy particular, porque se hacían costos. Hoy no se hacen costos. Por lo tanto, la energía en la Argentina a costo más tasa de ganancia justa y razonable para los distintos eslabones de producción, logística, transporte, transformación y comercialización. Con lo cual, en términos equivalentes de petróleo, te daría un barril de 55, 60 dólares transformados, estoy hablando, toneladas equivalentes de petróleo. ¿Cómo? Hoy está más alto. Hoy, no, querido, por eso te estoy diciendo toneladas equivalentes de petróleo. Vos me estás hablando del precio del barril de petróleo. El precio del barril de petróleo en la Argentina no se sabe. Si querés te lo digo yo, porque lo calculé hace como 11 años con los datos que me dio Carlos Bulgeroni. En aquel momento, te digo que soy el único funcionario que calculó el costo del barril de petróleo con exploración y explotación. Promedio de la Argentina, 35 dólares. Para calcular el precio del gasoil desde ese barril de petróleo, te digo 20 dólares para toda la cadena. ¿Se entiende lo que te digo? Con 35 dólares tenés amortización y tasa de ganancia para las petroleras, que no tenés ningún inconveniente. ¿Quién te engañó primero? Galucio. Por eso nunca te dio el costo del barril de petróleo. Vos lo que me estás dando es el precio, no el costo. Claro. ¿Viste cómo te engaña? Mira, lo mismo que te pasó en la política, que empezás a pensar te pasa con el barril de petróleo. Te engañan tanto que confundís precio con costo. Yo hablo de costo y vos me hablás de precio, porque tenés en la cabeza lo que dicen las petroleras. Y nunca se te ocurrió pensar, salvo cuando gobernaba Kirchner, que había que calcular el costo de las cosas. El costo. Entonces, los subsidios energéticos se terminan, porque cuando vos hagas costo, ¿qué es lo que está haciendo Alberto Fernández? Y esto es extraordinario. Macri lo que hacía era aumentarte la tarifa. Por lo tanto, las empresas se llevaban la plata que querían, pero la pagaba el consumidor.
¿Qué hace Alberto Fernández? Les da subsidio. Las empresas se llevan la plata que quieran, pero en vez de sacársela al consumidor, se la saca al conjunto de la sociedad vía inflación. Porque esos subsidios, como tenés déficit fiscal, imprime plata y una de las causas, no digo la única, la inflación es multicausal, vos no podés cada vez tener menos bienes y servicios y aumentar la cantidad de dinero en el mercado, que fue lo que hizo en el 2020. Bueno, como tenés déficit fiscal y lo financia con emisión, resulta que todos ponemos plata para las empresas de servicios. ¿Cómo? Con los subsidios, con déficit fiscal que le da Alberto Fernández. O sea, que Macri y Alberto Fernández le dan la misma plata a las empresas. La diferencia que Macri se la sacaba a la familia y Alberto se la saca a toda la familia. Una sola consulta, con su presupuesto, que no ¿subirían las tarifas de luz y gas o no? De ninguna manera te digo que hacemos costos a $35. Te digo incluso que pueden bajar. Pueden bajar a $35 el barril. Cuando vos tengas el gasoil a 60 centavos el litro del dólar de exportación, quizás en términos proporcionales te bajen. Por eso tienen la cabeza desordenada, muchachos, y no escuchan. Si vos haces costos, no precisás dar subsidios. Como te esconden los costos, ¿quién te los esconde? Alberto Fernández. ¿Para qué? Para que se lleven la misma plata que se llevaban con Macri las empresas energéticas. Lo único que cambió, que antes salía del bolsillo de tu mamá y ahora sale también de las barriadas populares donde a veces ni siquiera tienen luz y gas a través de la inflación, porque se los regala todos los años con plata que se llama subsidio. Y yo te pregunto a vos, si no haces costos, ¿cómo sabés lo que tenés que dar el subsidio? ¿Sabés cómo saben? Porque las empresas le dicen que cuesta tanto. Mirá qué graciosos que son. Moreno, pero mirá qué graciosos que son. Moreno, tenemos que ir terminando. Son lo mismo Macri y Alberto, Moreno, perdón, una consulta electoral, digo. ¿Se entendió esto de los subsidios? Se entendió. Bueno, hay que repetirlo, porque las empresas se llevan la misma plata. La diferencia que antes se la daban a la familia y ahora algunas, las que tenían servicio, y ahora se la dan toda la familia argentina porque Alberto le regala la plata. Los periodistas no podemos saber los costos. Solo un funcionario puede saber los costos. No, podrías preguntarlo. Podrías preguntar, pero escuchame. Si YPF, si YPF el 51% es estatal, sería obligación de YPF, que es un funcionario político el que está ahí. Más fue un diputado que vos conocés, el que hoy está en la Secretaría de Energía. Lo conocés. Entonces lo llamás y le decís, viejo, Moreno acaba de decir esto. Decime el costo de barril de petróleo de YPF. Guillermo, dale, perdóneme. ¿no tenés el número de teléfono del diputado de Neuquén? Una sola, perdóneme, tengo que terminar. Está bien, pero escúchame, ¿qué pasa? Parece que acá hubo dos virus. Uno el COVID y otro los agarraron y le dieron un virus que empieza con B larga. A ver, tengo que terminar. Una sola pregunta electoral. Acá se están riendo. Tengo una pregunta electoral. A ver, en la provincia de Buenos Aires tenés la primera y la tercera que generalmente acompañan a candidatos del oficialismo y tenés el campo. La verdad, cuando Moreno está buscando llegar a diputado y hacer la mejor elección posible, ¿Dónde supone, qué datos tiene, qué secciones electorales están mejor con Moreno? ¿El conurbano, la primera, la tercera, el campo? Vamos de vuelta porque la pregunta tuya está mal. Si vos te escuchás lo que acabás de decir. ¿Qué dije? Pero es que no te escuchás lo que decís. Acabás de decir, la primera y la tercera votan oficialismo. Sí. Pero ¿cómo sí? Si le ganamos siempre a Macri en la primera y en la tercera. Pero que yo estoy hablando del oficialismo. El peronismo le ganó siempre a Macri. Sí, yo estoy hablando del frente de todo, estoy hablando yo. Frente al oficialismo. Claro, no dijiste frente de todo. No, pero ¿cómo? Oficialismo. ¿Y si el oficialismo es el frente de todo, Guillermo? No, ¿Pero cómo no? Dijiste siempre votan oficialismo. No, sí. Siempre. Bueno, al frente de todos. Sí, siempre votan al frente de todos. Sí, no, pero hacé bien la pregunta. Bueno, hacé bien la pregunta. Está muy sensible. Vos lo que tenés que decir es. A ver. No estoy sensible. A ver. Porque si vos hicieras la pregunta bien, dirías: primera y tercera. Son siempre peronistas. votan peronismo. Sí, pero como usted dice que. No, pero como usted dice que el peronista es usted, por eso planteé lo de oficialismo. Claro. Dije, nada más por eso, nada más.
No, pero y hiciste mal la pregunta. Vos, está bien. Precisamente. Bueno, ¿dónde lo van a porque votar? no te contagiaste de COVID. Sí. Pará. No te contagiaste de COVID, pero sí del otro virus que arranca con B larga. Hiciste mal la pregunta. Bueno, está bien. Vos tendrías que haber dicho, primero y tercera votan peronismo. Oficial. Por lo tanto, usted, Moreno, seguramente va a venir con muchos a la Cámara. Ahí está. Pero como no quisiste decir esto... No. Dale, ¿viste? Bueno, ahí estamos. Hagan bien la pregunta, vamos. ¿Le queda alguna, no? Vamos. Bueno, Moreno, tenemos que terminar. Nada, Sí, ya hasta sé. aquí llegamos. Para ¿Pero mí cómo? fue un placer. Igualmente. Y la verdad que no hay nada personal, es una Por discusión supuesto. política, pero yo les digo lo siguiente, yo ya lo viví esto, lo viví en el gobierno, pero Sí. esto te lo digo con mucho A mirar. ver. Cuando Alberto Fernández se encontraba con los editorialistas de los diarios, hablar mal de Devido, hablar mal de Moreno, hablar mal del ala peronista del gobierno, nosotros nos dábamos cuenta, porque hablaba con la nata, hablaba con Van der Koy, pero después lo reconocieron ellos eso. Ahora, el problema de Alberto Fernández es que mentía todo el tiempo, porque es un mentiroso constitucionario, pero no puede ser que ustedes también se crean las mentiras. La primera y la tercera son peronistas. Sí. Y te vas a llevar una sorpresa, porque la provincia de Buenos Aires es peronista. Y vamos a pavimentar el camino para el próximo gobierno peronista. No es socialdemócrata y no vota siempre oficialismo. Cuando gobernaban los radicales votaba peronismo. Cuando gobierna el peronismo vota peronismo. Y cuando no gobierna el peronismo, como ahora, va a votar peronismo. Y por eso le digo más. En este momento los peronistas iniciamos la tercera resistencia, que es la más importante, es la ideológica. Cuando Alberto Fernández viene a que vos te quedes sin doctrina, Moreno viene y te dice orgullosamente peronista. A todos los compañeros a votar peronismo y a cantar la marcha. Ahí estamos. Guillermo Moreno, gracias y hasta la próxima. No, muy bien. Gracias Cambiamos a ustedes, hasta la nosotros, por próxima. favor. Chau, viejo. Vamos con enseguida vamos con Mauricio cantando, vamos con también Caro Ramos. Así que bueno, nada, nos organizamos un poquito, ya seguimos, esto es DTV. ¿Vendemos? Y bueno, vendemos la venta, dale. Enseguida entonces presentación para Mauricio cantando.